El día de hoy estamos con un personaje súper interesante que vamos a platicar acerca de lo que es los retos sociales en un país como México en el tema del envejecimiento. Y tenemos con nosotros a la doctora Susan. Ella es fundadora y directora de la Fundación Sapienza y aparte tiene un par de doctorados, uno honoris causa y uno en ciencias sociales. Entonces realmente su experiencia es invaluable. Susan, muchas gracias por estar aquí con nosotros. No, encantada de estar con ustedes. Bueno, antes de empezar, me gustaría que nos platicaras un poquito tu experiencia personal en estos años que llevas trabajando con los temas del envejecimiento. A mí me preguntan mucho por qué ancianos, Susan, por qué viejitos, por qué abuelos, por qué adultos mayores. Y yo les digo que es muy difícil decidir cuando quieres hacer una obra social cuál es el sector al que te gustaría llegar. A mí no me costó ningún trabajo porque mi abuela fue una persona muy importante en mi vida, pero además de eso, también todo el mundo quiere ayudar niños. Y entonces nos damos cuenta que los abuelos están muy vulnerables y que poca gente voltea a ver ese sector y menos con ganas de hacer algo por él y ayudar. Esas razones y de verlos cada vez más vulnerables y de ver qué es lo que está ocurriendo respecto a la longevidad fue lo que me movió contundentemente a trabajar hace muchos años para ayudar a personas mayores en extrema pobreza y vulnerabilidad. Y en algún momento me pareció leer y escuchar que mencionabas lo que es el síndrome gerontofóbico. ¿Cuál crees realmente que es el mayor miedo que tenemos en nuestras etapas más jóvenes, hablando 35 años para adelante, con el envejecimiento, que si lo vemos muy tan como es, hay mucho rechazo, ¿no? Pero es el único destino al donde vamos a llegar todos. En mi doctorado, cuando hice la investigación, les preguntaba yo, dime las 10 palabras que te vengan lo más rápido a la mente respecto al envejecimiento. Y fue increíble que no hubo una sola palabra positiva. Las 10 palabras que te iba diciendo una persona de una edad y de otra edad y de otra edad, porque tenía que hacer la entrevista a gente de todas las edades, y no hubo una sola que dijera algo positivo, una palabra positiva respecto al envejecimiento. Esto fue muy traumático para mí. Y de repente, cuando ves estos términos que se han tenido que acuñar como gerontofobia, como síndrome gerontofóbico, o sea, ¿cómo no vamos a tener miedo a envejecer si estamos en una sociedad que solo reconoce y premia la belleza, la riqueza, las seguridades? Todo eso es lo que se premia, todo eso es lo que se aplaude, todo eso es lo que se admira y lo que se presenta, y todo lo que tenga que ver con feo, viejo, enfermo, lo hacemos a un lado mentalmente y no queremos saber nada de ello. Entonces, claramente estamos en una cultura de lo moderno, lo joven, lo bello, y con eso cualquiera va a tener miedo de enfrentarse al opuesto. ¿Estas bases crees que han sido un tema cultural únicamente o viene del contexto, digamos, incluso hasta económico, de que nos venden este tema de las cremas anti-envejecimiento, ¿no? Y que todas las terapias, todo esto de Andy, como si fuera malo llegar. ¿Crees que ha tenido un impacto también eso o solamente es un tema como que tenemos como cultura? Yo creo que cada vez se ha desarrollado más estos miedos, por lo que tú dices, que hay mucha mercadotecnia, obviamente, vinculada a estos procesos de no envejezcas, no te hagas feo, que no se te caiga nada del cuerpo. O sea, entonces todos estamos todo el tiempo metidos en esta carrera de luchar por seguir siendo jóvenes. Y ahí encuentras pues el típico hombre de 60, 70 años que se viste con unos jeans apretados y a una mujer que tiene un escote terrible o unas faldas muy cortas a los 60 o 70 años. Y claro, es esto que se ha recrudecido, pero también se ha recrudecido porque antes no vivíamos ese tiempo. Entonces tú te morías entre los 60 y los 70 años y ahora sabes que es muy probable que no te mueras entre los 60 y los 70, sino entre los 60 y los 100 o 120 años, como ya sabemos que hay personas que han alcanzado ese nivel de vida. Entonces, el miedo se ha ido recrudeciendo y la desesperación de detener el deterioro. Todos queremos detener el deterioro. Estamos descuidando incluso cuestiones de salud por detener el deterioro.
Están estas películas que cada vez lo tocan más, esta de Demi Moore que fue espectacular, de decir, ¿hasta qué y hasta dónde estás dispuesto a hacer algo por verte más joven? Entonces, claro que hay todo un tema ahí mercadológico atrás. Y hablando un poquito en el contexto todavía social, México, siempre se ha hablado de que es un país de jóvenes, ¿no? Pero últimamente en los últimos años se ha invertido esta pirámide demográfica. ¿Crees que estamos preparados social y como país para enfrentar un país lleno de adultos mayores y donde la mayoría de la gente ya no es tan joven? No estamos preparados ni ahorita. Y el bono demográfico se perdió en el 2025. O sea, lo acabamos de perder. ¿Qué significa un bono demográfico? Significa que eras primero un país de niños, después fuiste un país de jóvenes, después fuiste un país de adultos y ahora empiezas a entrar desde el 2025 a ser un país de adultos mayores, porque nosotros decíamos, o sea, viejos en Europa. Y era cierto, o sea, ellos llevaban una demografía mucho más adelantada que nosotros, pero nosotros ya empezamos y acabamos de empezar. Y si no estábamos preparados desde el año pasado ni este año para enfrentar todos los retos sociales que esto implica, pues menos vamos a estar preparados con la velocidad a la que esto va a crecer, porque además va a crecer a una velocidad superior a la que creció en Europa. Ok. Pero hablando un poquito de este tema, y regresando a lo mejor un poquito al tema social de si estamos o no preparados, ¿cuál crees que sería el mito más grande que tenemos de por qué no estamos preparados para la vejez? Yo creo que hay muchos mitos de la preparación para el envejecimiento. A mí me encanta uno que tiene que ver con que el día que cumples 60 años y todos te empiezan a hacer burla porque ya estás viejo, porque eres un adulto mayor, porque fue el día de tu cumpleaños y ese día ya cumpliste 60. Entonces, al día siguiente se te olvidan las llaves, híjoles, porque estoy viejo. Al día siguiente se te olvida un papel, híjole, cómo estoy envejeciendo de rápido. Eso es de las cosas contra las que tenemos que luchar. Porque claramente eso no sucede el día que cumple 60 años y tampoco un mes después y tampoco un año después. Eso va a depender de muchos factores y tienes que encontrar y saber e informarte de cuáles son los factores que verdaderamente te van a quitar tu funcionalidad en el futuro. Y entre más pronto lo aprendas y entre más joven entres en esa conciencia, va a ser mucho más fácil que enfrentes tu propia longevidad. Y es que creo que esto aparte empieza desde antes, ¿no? Desde como que hay hasta memes de que ya te empiezan a tronar las rodillas a los 30 y Sí, dicen, sí. o de que ya a los 30 ya caducó la garantía, ¿no? Y creo que desde ahí Exacto, ya nos estamos como programando para que claro. llegas a los 60 y ya se acabó la Ya, vida, ya, ¿no? no solo se acabó la vida, ya todo lo que te pase está alrededor de eso. Y también en la investigación del doctorado hacíamos una pregunta así y decíamos, ¿cuáles son las cosas que se te olvidan o por qué se te olvidan y qué cosas se te olvidan y a qué lo asocias? Y entonces las respuestas tanto de los mayores como de los jóvenes eran iguales. Entonces decían, no, 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 yo pierdo muchísimo las llaves. No, 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 es que yo siempre ando dejando mis papeles en otra oficina. No, 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 es que a mí me pasa que llego a un lugar y ya no sé dónde. ¿Cuál era la diferencia? La única diferencia era que los jóvenes decían así como, no, que despistado estoy loco, tengo mucho trabajo, estoy estresado. Y los que tenían más de 60 decían, es porque estoy viejo. Pero las respuestas eran idénticas. Y esa es la demostración de ese mito, en donde tú no estás viejo, y me enoja, y yo digo, que nadie te diga cuándo estás viejo. Es una decisión personal. Y no es una decisión personal por actitud, ¿eh? Es mucho más profunda, hay un trabajo que hacer, la gente joven se tiene que preparar comprendiendo cuál va a ser la diferencia entre ser un viejo de 40 años o ser un joven de 90 años. Hay un trabajo que hacer en esa línea. Entonces tenemos que ponernos esa pila, tenemos que desarrollar cosas que nos permitan estar muy bien a cualquier edad y tomar ciertas cuestiones y comprensiones de que sí va a haber un deterioro, pero es un deterioro que tú puedes ir controlando y que puedes ir frenando. No puedes no tener deterioro. Claro. Simplemente vas a ir haciendo. Entonces habrá quien no lo frena y a los 40 años es un viejo, y yo veo de verdad súper jóvenes de 40 años que ya les cuesta trabajo moverse o ya tienen ciática o ya tienen lastimadas las rodillas porque hicieron mucho ejercicio. O sea, entonces eso es una falta de conocimiento y de comprensión de lo que debes hacer en tu vida para llegar bien a tu longevidad. Y creo que algo que he observado mucho también es que
hay un tema muy de abandono emocional, ¿no? Con el adulto mayor. Desde lo que tú has trabajado en la fundación, ¿qué tanto se puede prevenir en cuestión social que lleguemos a sentirnos así abandonados emocionalmente? Todo se puede prevenir, absolutamente. Pero es cierto también que la soledad y el aislamiento son de los retos más importantes que tenemos en el camino a este envejecimiento o a esta longevidad. Sí hay un reto ahí hoy a nuestra sociedad, sobre todo en México, porque en algunos países ha sido muy natural. ¿Y cuál es la diferencia? Cuando pensamos en los europeos están acostumbrados a quedarse solos muy pronto, pero también están acostumbrados a tener una vida muy activa en esa soledad. Entonces tienen amigos, entonces salen a las calles, entonces tienen muchos cafés, entonces tienen muchas formas de jugar juegos de mesa, por ejemplo, tienen clubes, tienen lugares donde se reúnen las personas mayores. Entonces, ¿qué está pasando en México? Que nosotros no estamos acostumbrados a la soledad y menos al aislamiento. Entonces, cuando tú te quedas de repente solo en tu casa y tus hijos no te visitan y estás en esa soledad y te sientes en esa soledad, viene el otro gran reto que es la depresión. Y cuando la depresión se convierte en depresión clínica, cuando la depresión se convierte en un problema permanente, entonces puede llegar a ser muy triste la vida de una persona. Pero claro que todo eso se puede prevenir. Y hablando un poquito de esto más profundo, entonces hablamos de que incluso podría haber un colapso familiar, Es ¿no? que ya está habiendo colapsos familiares. No va a haber, ya hay colapsos familiares. ¿Cuándo se había visto lo que nosotros hemos vivido de recoger a un abuelito tirado en un basurero, comido en sus partes blandas por animales, ratas o tlacuaches o váyanse a saber qué? ¿Cuándo habíamos visto en nuestro país que se descuidara a esos extremos a un abuelo? ¿Cuándo habíamos visto en nuestro país que te dejen a un abuelo abandonado afuera de las puertas de nuestra institución para ya ver quién lo recoge y a ver cómo le hacen? ¿Cuándo habías visto que golpearan así como se está haciendo? Que ese es otro de los grandes temas y retos que tenemos, es el maltrato que se hace a los adultos mayores. Hay muchas razones por las que va sucediendo esto y es bueno saberlas y es bueno entender qué produce eso y cómo se debe atacar. Entonces, estos son los retos y son reales, pero claro que son prevenibles también. Y hablando de la generación que estamos, digamos, ya al frente de poder cuidar a nuestros papás, a nuestros abuelos, ¿qué tendríamos que hacer para nosotros tomar la conciencia de que vamos a llegar allá y no estar propiciando ni tolerando este tipo de situaciones como las que cuentas? Porque es tremendo, o sea, yo no me hubiera imaginado que pudiera haber Sí. algo así. No, sí, y las cosas que viven son bastante difíciles hoy por hoy. No quiero imaginar cómo va avanzando esto en el futuro, pero tengo la confianza de que la gente joven en el conocimiento y en la conciencia de esto puede empezar a evitarlo. Por ejemplo, yo les diría, antes de que estés pensando en tu propia vejez, si eres muy joven, piensa en la vejez de tus padres. Entonces, entérate, infórmate y empieza a trabajar con ellos en ese conocimiento y en que ellos hagan cosas. Porque a veces la gente joven me dice así como, bueno, eso es su problema. No, no es su problema, va a ser tu problema. Porque el día que tus padres no tengan recursos económicos, porque el día que tus padres no tengan salud, porque el día que tus padres no tengan funcionalidad, quiero ver quién va a tener el corazón de decir a mí qué me importa y hay que se quede solo y tirado y que nadie lo atienda. Claro que va a ser un problema también de la gente joven que hoy no está ayudando a sus padres a la comprensión como generación de que esto debe atenderse y entre más pronto empieces mejor. Entonces, no solo va a ser para tu conocimiento, sino para tu beneficio en todos los sentidos. Ahora, hablando un poquito, cambiando un poquito el tema, siempre hay una brecha generacional entre los conocimientos y las formas de ver las cosas, ¿no? Y creo que a lo mejor puede también a veces depender un poquito de la situación familiar personal, ¿no? Te lo comento porque yo en mi caso personal, eso que tú dices, a mí sí me pega un poquito porque yo no tengo mucha relación con mi familia, ¿no? Mi mamá ya no vive, pero a mi papá no lo veo muy seguido. Pero ahorita que me lo dices, sí me pongo a pensar un poquito en, pues, ¿quién va a tener el corazón de, si está en una situación extremadamente compleja, no ayudarlo?
¿qué hábitos o qué actividades concisas dirías hay que hacer esto como jóvenes para que podamos involucrarnos y hacernos más conscientes de hacia dónde vamos a llegar también nosotros? Me voy a ir antes. No solamente debes prepararte a cualquier edad en estos hábitos, es que se debe educar a los niños en estas cosas. Y voy a poner un ejemplo muy sencillo y que uso muy frecuentemente. Las caídas en los adultos mayores son una estadística perversa, porque aunque no hay una razón médica que justifique por qué una persona cuando se cae y se rompe la cadera, no pasa un año sin que se muera, con excepciones a lo mejor del 15 o 20% de los casos. Es una estadística perversa. Se caen, se rompen su cadera y antes de un año están muertos. Y es estadístico, no es nada que tenga una explicación científica. Hay miles de explicaciones de otro tipo. Entonces, yo les digo, cuando damos los cursos, cuando damos una conferencia, cuando hablamos con gente dependiendo de qué edades. Entonces, agárrense de un barandal. No, pero ¿por qué? Si yo puedo bajar haciendo aquí malabares, tengo 25 años y bajo haciendo malabares. Porque este es el momento, desde un niño, y lo más pronto que lo escuches, tómate el barandal siempre. Siempre que bajes una escalera, tómate el barandal. Porque eso va a hacer que en tu vejez, tu cerebro, que ya no va a recordar más que los hábitos, lo va a tener como un hábito. Entonces, no es porque ahorita no puedas, es porque debes preparar a tu cerebro y a tu organismo para no caerse. Y eso lo puedes lograr con el simple hábito de tomarte siempre de un barandal. Yo siempre que veo gente joven bajando, corriendo de un barandal, digo, aunque corras, ve rápido, pero tómate del barandal, para que tu cerebro vaya registrando eso y cuando seas un adulto mayor, el único trabajo después de los 70 años que debe tener una persona es no caerse. Y para no caerte necesitas haber tenido un hábito. Y hablando de esto de los hábitos, creo que el mayor reto muchas veces es la funcionalidad, ¿no? Y que en un país como México, a pesar de que hoy ya mucha gente se cuida físicamente, a veces no cuida también la parte cognitiva y no hace como algo muy integral, ¿no? Y creo que tiene mucho que ver con el estilo de vida que llevamos. Pero tomando en cuenta eso y los avances médicos que están habiendo hoy en día, ¿en qué punto puedes decir que hay un límite entre la parte de estoy bien, no pasa nada, puedo seguir viviendo, a una parte donde ya tendríamos que hablar a lo mejor de temas un poquito más como el tema este tan delicado de lo que es la eutanasia y cosas así? ¿Cómo lo ves tú? ¿Cómo lo percibes? Bueno, ya la eutanasia es meternos en otro tema, pero en la primera parte, en donde estamos diciendo la funcionalidad, que es algo que no debes perder, y esa es la diferencia entre la tercera y la cuarta edad, que se llama ahora. Y hay muchos científicos que están apoyando que distingamos entre estar en la tercera edad, que sería estar en los 60 años. Cuando se cumple 60 años, y esto es la Organización Mundial de la Salud diciendo el envejecimiento empieza a los 60 años. Ok, es prácticamente legal en el mundo entero, aunque cada vez hay más países que están cambiando esto a una edad más tardía, generalmente por razones económicas, porque no se va a poder atender a tanta población y cambiar de un año al siguiente hace mucha diferencia económica en un gobierno. Pero regresamos, 60 años sería la tercera edad oficialmente, legalmente, en todas las formas. ¿Cuál es entonces la cuarta edad? La cuarta edad empieza cuando pierdes funcionalidad. Si tú te vuelves dependiente de alguien, porque ya no puedes hacer las cosas solo, quiere decir perdiste tu funcionalidad, en ese momento llegaste a la cuarta edad. Y lo que todos debemos evitar, desde los jóvenes, desde los mayores de 60, desde los mayores de 70, todos debemos estar concentrados en no perder funcionalidad, no llegar a la cuarta edad. Y ahí es donde encontramos gente que a los 60 años ya tiene una dependencia de un hijo o de una hija, porque además en México somos enormemente graciosos. Los hijos o se ponen en la situación de no voy a ver a mis papás nunca, o porque se portaron muy mal conmigo, o porque estoy lejos, o por las razones que sean y entonces no los veo, o sea, prácticamente ni existen en mi vida, o el otro extremo de la hija súper cuidadosa con su mamita,
que no te pares, mamita, yo te traigo el café, no te muevas, mamita, yo te tapo, no te muevas, mamita, tú ve tu novela, no te muevas, mamita. El daño que le están haciendo a esa mamita tan amada, tan querida y tan cuidada es terrible. Entonces, tenemos que entender que una persona para que logre estar en funcionalidad necesita tener su propia independencia y no le hacemos ningún bien dejándolo que deje de moverse o propiciándole que no se mueva. Es terrible. Lo estamos perjudicando cuando creemos que lo estamos consintiendo. Y esas son muchas cosas que van a tener que ir cambiando en nuestra vida. ¿Crees que ese es el mayor error que hacemos los jóvenes con respecto a los adultos mayores? El tratar como de encerrarlos en una burbuja con tal que no les pase nada, afectando que se muevan. Me da risa la pregunta, pero yo creo que no es que sea error. Yo creo que todos los que son jóvenes en este momento ven muy lejana la llegada para sí mismos de esta edad. Y además también, pues tendemos todos, porque todos lo hicimos, a sentirnos un poco supermanes, en que a todos les va a pasar, pero a mí no. ¿Por qué? Pues porque no. Por alguna extraña razón, a mí no me va a pasar. Entonces, es normal, es humano, es natural. Pero lo que sí debemos pensar es que podemos repetir muchos errores. Y eso es en lo que yo me cuidaría más. O sea, si tú de verdad volteas y lo que ves de esas personas mayores a tu alrededor no te gusta, como no me gusta a mí, entonces tienes un trabajo que hacer para ti. Y hay que encontrar esta parte de acercarse a la información, a la comunicación y al aprendizaje que me va a llevar a mí, de verdad, no porque lo creo, no porque va a suceder mágicamente, sino me va a llevar realmente a una situación que me prepare para no llegar a estar igual que lo que yo veo. Porque yo les puedo decir que hay muy pocas personas que en este momento yo pueda señalar, y además las tenemos en la Fundación Sapiencia, ahí está, se pueden meter a nuestras redes y ver que tenemos gente que dices, wow, o sea, yo tengo una amiga de 93 años, que maneja, que es totalmente independiente, que cuando le preguntan, tu hijo vive contigo para cuidarte. Dice, no, se divorció y se vino el baquetón a vivir conmigo. Nada que yo le llamé para que me cuidara. Al contrario, yo tengo que andar viendo por él para que haga las cosas correctas, ¿no? Y el hijo tiene más de 60 años. O cosas como, o que te dicen cosas como, oye, pero, yo le pregunto a ella, oye, pero el dinero, ¿quién te ayuda? Si no tienes ya a tu esposo, hace muchos años que murió. Dice, bueno, o sea, mi viejito, porque así lo dice, mi viejito dejó a uno de mis hijos de albacea y escogió bien. Porque lo que él hace es lo que yo le digo. Entonces, él, cuando me sugiere algo, me viene y me pregunta y yo le digo, no me parece gastar el dinero en eso no lo vamos a gastar. Aquí sí, esto sí lo vamos a pagar, esto no. 93 años. Y tiene pleno control de su dinero y tiene pleno control de su vida y tiene amigos, yo soy amiga de ella, la conocí nadando en una alberca. Entonces, para mí no hace diferencia esta amiga de 93 años que una de 60. No me hace diferencia. A eso debemos llegar todos. Pero ella sí ha hecho un trabajo, ¿eh? Ella sí ha hecho su chamba. ¿Cuál es el reto más grande que tú ves en los jóvenes para poder decir, sí me voy a cuidar? ¿Y por qué pregunto esto? Yo personalmente no me cuidaba hasta hace algunos años y ha sido un proceso pues cuesta para arriba, porque yo estaba en sobrepeso y tenía muchas cuestiones, no médicas tal vez, pero sí mentales en las que, como acabas de decir, a mí no me va a pasar, ¿por qué? Pues, ¿por qué no? ¿No? Mágicamente. Pero ¿en qué tendría que enfocarme? Porque a lo mejor no puedo verlo yo. Hoy que yo trabajo con adultos mayores también, lo veo, ¿no? Y me causa mucho preocupación, Claro. no terror porque estoy haciendo algo, ¿no? Pero sí es decir, yo no quiero llegar a estar como una persona que veo con cierta frecuencia que tiene 80 años y no se puede ni levantar de la cama. Si no la levantan, no se puede levantar. Pero hay unos de 60 igual. Ahí está lo grave. No es con los de 80, es que está pasando con la gente de 60 años y eso está terrible. ¿Y qué le dirías a un joven de 35? Necesitas empezar a tomar conciencia de esto. ¿Cómo se lo dirías o en qué aspecto para que realmente sea algo que
le tope y diga, ok, voy a empezar a hacer cambios en mis hábitos, cambios en mi alimentación, en todo lo que sabemos que hay que cambiar? Bueno, yo lo que les digo siempre es, ¿tú sabías que ya nació o está por nacer la persona que va a vivir 150 años? Y dicen, ¡ay, no! No, yo no. Y me encanta cuando dicen yo no, porque entonces le digo, ¿y hasta dónde estás dispuesto a llegar por el yo no? Porque ¿quién va a definir cuántos años vas a tener tú? Lo van a definir muchas cosas. Pero claramente, si tú no estás dispuesto al suicidio, pues no veo que lo puedas definir. Entonces, ¿qué tan preparado estás? Tú joven que nos estás escuchando, ¿qué tan preparado estás? Que a ti seguramente no te va a tocar vivir los 150 años porque apenas van a ser el que va a vivir 150 años. Pero ya hay gente que ha vivido 120 y tantos años. Entonces, tú sí puedes vivir 110 o 120. ¿Qué tan preparado estás hoy, tengas la edad que tengas, tú joven, para vivir 127 o 130 años? ¿Y qué tan preparado estás en dinero? ¿Y qué tan preparado estás en tu salud física? ¿Y qué tan preparado estás en tu salud mental? ¿Y qué tan preparado estás en tu socialización? ¿Y en tu trabajo? ¿Y en tus relaciones? ¿Y qué tan preparado estás en tu propio futuro y tus decisiones de futuro? ¿Qué tan preparado estás? Porque si contestas no a cualquiera de estas preguntas, pues tienes que enterarte mucho más qué es aquello que te va a permitir esta longevidad diferente a la que estás viendo hoy de los que no hicieron nada en su generación. Y sobre todo que hablas algo muy importante, el tema económico, ¿no? Creo que también en México tenemos una pésima cultura del ahorro, de inversión, de todo esto que nos ayuda también a prepararnos para estos años, ¿no? Muchas veces llega la gente ya a los 60 años y ya no tiene nada, ¿no? Ah, sí, no, nada. Es que yo heredé a mis hijos, me dicen. ¿Y quién te dijo que los heredaras? Si no habías hecho una planeación de los años que por tu generación es probable que vivas. Porque esto además es científico. Estamos hablando de estadísticas, estamos hablando de economía, estamos hablando de seguridad social, estamos hablando de cosas específicas que cuando damos los cursos decimos, esto es lo que tienes que preparar. Esto es un ahorro, esto es una inversión, son diferentes. Casi 80% de los jóvenes no tienen ninguna planeación económica sobre su futuro, olvídate en la vejez, sobre su futuro de los siguientes 20 años. Esa es la realidad y es estadístico. Para terminar, Susan, a ti, ¿qué te ha funcionado? 3 consejos que nos puedas dar a nosotros los jóvenes, 30, 35 años, que digas, yo hice esto y a mí me funcionó perfecto para hoy que estás en tu edad, que te veas así como te ves. Bueno, yo ya estoy más cercana de los 70 que de los 60, entonces claramente el trabajo que yo he hecho estos años me ha funcionado. ¿Y por qué me ha funcionado? Porque yo no veo gran diferencia entre mi yo de estos casi 66 años y mi yo de hace 20 años. ¿Por qué? Porque sigo trabajando igual, porque sigo haciendo mi ejercicio igual, porque sigo socializando igual, porque yo no he tenido ese cambio todavía. Pero tampoco depende al 100% de uno y tampoco nos vamos a engañar. Hay una genética. Entonces, tenemos que conocer nuestra genética. Y una vez que conocemos nuestra genética, entonces podemos prepararnos para ciertas cuestiones de salud física y salud mental. Entonces, el primer consejo que yo les daría es, investiga tus padres y sus padres, al menos en esas 2 generaciones, tus padres y sus padres, de los 2 lados, de qué males han padecido ellos en las líneas hereditarias, porque la genética cada vez se sabe y la epigenética está avanzando a grados increíblemente acelerados y cada vez se sabe más todo aquello que de tu genética vas a tener. Entonces les voy a dar un ejemplo muy personal. En mi genética, cuando yo hice esto hace muchos años, descubrí que había 2 áreas muy graves en mi familia en estas ramas. Y una era la osteoporosis, que era impresionante, que es cuando vas perdiendo hueso o la calidad de tus huesos, y la otra era la circulación. Entonces, pues yo me puse a hacer la chamba y me puse hace muchos años a que, ¿qué es aquello que puedo hacer para prevenir la osteoporosis? Pues esto y esto y esto. ¿Qué puedo hacer para prevenir todos los problemas de circulación? Pues esto y esto y esto. Yo se los pasé a mi hermana, porque además pues, yo estuve estudiando esto durante mucho tiempo. Y le dije, tú ya no estudies nada, aquí está la tarea.
Entonces, hazla. Y esto es lo que hay que hacer, esto es lo que hay que hacer. Ella claramente, y ahí es donde yo les digo, no sean malos alumnos de la vida, porque ella fue una mala alumna de la vida en este sentido, porque dijo, otra vez Superman, a mí no me va a pasar nada. Ella, siendo mucho más chica que yo, hoy tiene graves problemas de osteoporosis y tiene graves problemas de circulación. Yo no tengo uno solo, ni osteopenia siquiera. Entonces, funcionó todos estos años que yo hice esa prevención. Ella no lo logró, pero no lo logró porque no quiso. Entonces, ustedes como jóvenes, antes de que falten sus padres o que se les olvide a sus padres lo que pasó con sus abuelos, saquen toda esta información genética para ustedes y estudien un poco cómo prevenirla y trabajen por ahí. Ese es uno de los primeros consejos que deben hacer. Okay. ¿Y dos más? Y dos más. El segundo es, no se dejen llevar porque a los 60 años van a ser viejos. Que nadie nunca les diga cuando están viejos. Y a mí si alguien me dice, no, es que tú sí estás vieja. A ver, no es porque no tenga la edad para que me digan, estás vieja o no estás vieja. Porque yo voy a definir cuando pierda mi funcionalidad que ahí ya estoy vieja. Pero porque perdí mi funcionalidad, porque llegué a mi cuarta edad y tengo que reconocerlo también. O porque mis fuerzas están disminuidas, pero no es porque tenga arrugas más o arrugas menos. Eso no marca ni va a ser importante en el futuro. La gente se está concentrando solo en el físico y tengo mucha gente de mi edad, de mi generación, porque ahí empezó, que han hecho 2 millones de cosas estéticas, de operarse aquí, operarse allá, operarse acullá, que les ha afectado su salud. Y lo que les va a hacer falta es esa salud, no una arruga más o una arruga menos en la cara. Totalmente. Ese es otro consejo. ¿Y el último? Y el último, que es el más importante. No pierdan dos cosas a ninguna edad. Y eso va hablando de la longevidad y el envejecimiento. Y desde que naces y hasta que te mueres. No pierdas tu fuerza, no pierdas tu fortaleza, no pierdas quién eres interiormente y exteriormente. Siempre debes saber quién eres y defiende ese ser que eres. Tu fuerza va a ser importante desde que eres consciente de ello y hasta que te mueras. Y no pierdas tampoco tu dignidad. Y eso es lo que está perdiendo la mayor parte de nuestros adultos mayores. Qué impactante, ¿no? Pues sí nos dejas con bastantes temas para analizar y pensar. Y Susan, muchísimas gracias por haberte tomado el tiempo de estar en la entrevista, de platicar un poquito con nosotros desde tu experiencia. Si tienes alguna pregunta, puedes dejarla aquí en los comentarios y vamos a estarlo platicando. Y sobre todo, si esta información te ha sido útil, no olvides suscribirte al canal y nos vemos en la próxima.